La invención de la esfera, por Sebastián Luege. Hace un tiempo comencé a pensar en que debería buscar de manera extensa si realmente se consideraba la Tierra como un planeta esférico desde al menos los antiguos griegos. Me asaltaba la duda por la seguridad con la cual se menciona ese tema en los ámbitos científico, histórico y académico. Para las personas que integran dichos ámbitos, no hay ningún tipo de dudas de que el planeta Tierra se sabe esférico desde hace mucho tiempo, e incluso desde los mismos tiempos pasados ya se hablaba del heliocentrismo, aunque fuera el geocentrismo el modelo dominante hasta entrado el siglo XVI. Desde que comencé a dudar de la forma de la Tierra establecida, cada vez que buscaba algo referente a los griegos, árabes o europeos, siempre encontraba la misma seguridad. La Tierra es esférica y hasta los griegos lo sabían. Eratóstenes y su cálculo de la circunferencia terrestre, Ptolomeo y su famoso Almagesto, Arquímedes mencionando la esfericidad de la Tierra, Manilio en su Astronomicum y Arato de Solos en Fenómenos, hablando del globo terráqueo, y Parco de Nicea sacando el tamaño y distancia lunar, Aristarco y el primer diámetro terrestre, entre otros. Un poco más acá en el tiempo y dejando de lado a los romanos como Plinio el Viejo o a monjes católicos como Cirilo de Alejandría y Nestorio, encontramos la misma seguridad en la esfericidad en el mundo árabe, con Al-Biruni y su descripción del tránsito de las esferas, Abd-ar-Rahman as-Sufi, traductor del Almagesto, y sus esferas celeste y terrestre, Nasir ad-Din at-Tusi y sus estudios astronómicos para la precesión de equinoccios, y varios más. Era esta seguridad que encontraba cada vez que, con poco tiempo y menos ganas, buscaba alguna referencia que demostrara lo contrario, la que hacía posponer una búsqueda intensiva sobre el tema, intentando encontrar, si es que era posible, el origen real de la creencia o saber de la forma esférica de la Tierra. Bibliotecas nacionales, medios informativos, revistas científicas y de historia, cada vez que empezaba a consultarlas, encontraba esa misma seguridad. Y, por supuesto, el solo hecho de pensar en ver si tan solo una de las menciones que apoyaban esa seguridad eran ciertas, con todo el tiempo que presuponía, y tenía razón al pensar eso, que se necesitaba, terminaba dejando de lado tal pensamiento, manteniendo intacta esa seguridad que encontrábamos todos. Porque era claro que Copérnico, Galileo, Newton, reforzados con la clásica historia de Colón y su tierra esférica y descubrimiento de América, ya consideraban y demostraban tal esfericidad. También lo hacían los mapas y sus autores, como Pedro de Medina y su Suma de Cosmografía, o un poco antes el gran libro del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, con su planeta esférico, o el Erdapfel de 1490-92, el globo terráqueo más antiguo, o también el globo verde de 1507 atribuido a Martin Waldseemüller, solo por citar algunos ejemplos. También debía tener en cuenta y no soltar esto durante todo este escrito y demostración que muchos textos y libros que pueden acreditar tal seguridad son de acceso difícil, o mejor dicho, imposible, ya que se encuentran en colecciones privadas o en guardado sepulcral en bibliotecas como la del Vaticano, haciendo que esa seguridad a la que apelan los esfericistas, tanto como mis dudas puedan ser anuladas si tales textos se hicieran públicos. Pero pensando entonces un poco en esto, la fuerza y validez que tienen mis dudas son exactamente iguales a las de los que aseguran tal cosa, ya que cualquiera de ambas posturas podrían ser rebatidas. Y habiendo tanto oculto y perdido, mis dudas entonces son más que razonables y justificadas, a priori, además de buscar y encontrar lo que sea, si es que me disponía alguna vez a hacerlo. Y me dispuse. Y por eso les traigo esta investigación y por eso también el título que inicia el escrito.
Cabe agregar que posiblemente no publique toda la información ni abra arborísticamente cada uno de los temas, autores y referencias que mencioné, pues la lectura sería tediosa y sin sentido muchas veces y carecería del poder de síntesis necesario para ir al punto en cuestión sin caer en derivaciones que no aportarían mucho más de lo ya expuesto. Es posible además que no haya encontrado referencias de algún original que exista y se tenga constancia, y por esa razón termine asegurando su inexistencia. Pero estuve y estoy incontables horas buscando cada referencia o sitio de ubicación de los originales que dicen existir y que son o deberían ser motivo de la seguridad del conocimiento antiguo de la esfera terrestre. Y son esas horas dedicadas a la búsqueda infructuosa las que me llevan a pensar en su inexistencia, si es que doy por sentado que así es. También me gustaría aclarar que el uso de referencias e imágenes de Wikipedia se debe a la comodidad propia y del lector, ya que cuando aparezcan referencias e imágenes de este sitio, se deberá a que allí se encuentra explicado de forma resumida lo mismo que puede encontrarse en otros sitios y muchas veces en varios dispersos. Y para seguir el hilo principal del escrito, que es el conocimiento o no de la esfera terrestre, es suficiente con la mención o imagen de dicho sitio. Todo lo que aparezca del mencionado sitio ha sido buscado, corroborado y referenciado también en otros lugares, que en su mayoría también aparecerán mencionados aquí. Índice. Capítulo 1. La seguridad de la esfera. Capítulo 2. La esfera universal. Capítulo 3. La esfera como símbolo de poder. Capítulo 4. Imprimiendo una creencia. Capítulo 5. Desinflando el globo terrestre. Capítulo 6. No es lo que parece. Capítulo 7. Comentarios finales.